sea, yo venía con muchísimas expectativas, sabía que iba a aprender un montón, pero me llevo más cosas de las que me imaginaba que iba a aprender. Yo quiero tratar a la persona como me gustaría que tratasen a mis padres si yo los dejase en un centro. Para mí la activa es un cambio. Es un cambio, ya como he dicho, a nivel profesional y a nivel personal. Si tú no eres profesional, te siguen viendo como un alumno, no te toman en serio. ¿Qué le dirías a un alumno el año que viene puede entrar? Es la oportunidad de su vida. ¿Sí? Es lo mejor que tiene la universidad. Belén, bienvenida al podcast de Igual Activa. Gracias. Han pasado 10 meses desde que estuvimos aquí por primera vez. ¿Se te ha pasado rápido este tiempo? Muy rápido. Sí, Estás en el último año de carrera, ya te has graduado, ya has terminado absolutamente sí. todo, Ya estás sí. trabajando también como entrenadora, que iremos comentando un par de cosas. Sí quería preguntarte, antes de saber cómo has llegado a este punto, ¿por qué elegiste estudiar Ciencia, Actividad Física y el Deporte y además aquí en Almería? Pues bien, yo desde muy pequeño sabía que el deporte era mi pasión, que era lo que me quería dedicar. Y aparte de ello, sabía que ayudar a las personas era lo que más me llenaba. Ujú. Entonces vi que había una carrera que podía Unir las dos unir cosas. las dos cosas, efectivamente. Y bueno, yo soy de aquí de Almería, entonces aquí cerquita de mi Primera casa opción es y Almería. efectivamente, y súper bien. ¿Y en qué momento aparece UAL Activa, conoce que existimos, por así decir? ¿Y en qué momento dice, uff, yo quiero ser también una de las entrenadoras? Pues bien, ya te lo habrán dicho muchos entrenadores, pero es que el curso que diste en primero nos abrió mucho los ojos, sobre todo a los que nos queríamos enfocar en el mundo del entrenamiento, Vale. porque ya vimos cositas, vimos Porque fue gente un que curso ya duro, ¿eh? fue duro, pero vimos que las personas de tercero, de cuarto, Ujú. sabían un montón de cosas, ejercicios, y es que era increíble, a mí me llamó muchísimo la atención, además compartía muchas cosas que decía, entonces Desde ahí dije, ya desde ahí decías, ya sabía que vale, en cuarto me iba a meter ¿qué te ibas a meter? algo al Genial. activo, sí. Y en el momento en el que ya llega cuarto, llegamos a hacer la presentación, ¿hubo alguna barrera que dudaste en algún momento de entrar? ¿Hubo algo que dijese, uff, no sé si voy a ser capaz de llevarla con todo? ¿O lo tenías claro? ¿Qué Quizá dudas salían? ahí sí es verdad que saqué un poquito de duda en el sentido de que no sabía si iba a poder con el grado y con igual activo. He podido perfectamente, no ha sido. Y se puede ver, ¿verdad? Que siempre suele Sí. dar ese miedo Sí, porque es da tu último miedo año. porque si vas buscando sacar el curso con buenas notas, tienes que implicarte mucho en la carrera, no es una Ujú. carrera tampoco sencilla. Pues quizás sí es verdad que te entra ese miedo de decir, uff, no sé si voy a poder con todo, pero al final Se puede. se puede perfectamente, sí. Pues te voy a enseñar los datos a nivel cuantitativo. Es verdad que es la parte que Mm, para mí creo que menos valor tiene el igual activa, pero aún así son muchas horas y quiero ponerlo siempre en valor, porque tú en todos estos 10 meses has tenido la oportunidad de entrenar a 31 personas diferentes sí, en 5 grupos de entrenamiento, contando esas sustituciones que has estado tocando ahí entre sí. todos, y has hecho 152 horas de entrenamiento. No Ujú, me quiero imaginar la cantidad de horas previas preparando las sesiones, sí, organizándolo, más también. las 120 horas de formación. Por poner un Ujú, poco el contexto, el practicum de la carrera son 120 horas y sabemos que no es 120 horas de ejecución porque al final efectivamente, hay estaba observando. 270 horas prácticamente de intervención, de Sí, experiencia y toda esa cantidad de personas con las que has tenido oportunidad, más de 30 personas, te quiero dar las gracias en nombre de Igual Activa, en nombre de la universidad, porque al final son muchas horas de tu tiempo las que has dedicado a mm, cuidar la salud de nuestros trabajadores y además de la forma en la que lo has hecho, que ahora iremos comentando las cosas, que para mí ha sido un gusto verte esa evolución, así que gracias. gracias porque has cuidado muy bien y has dejado el nivel alto, así que los que vengan el año que Bien, viene bien. se tienen que poner las pilas. ¿Te imaginabas que iban a ser tantas horas de entrenamiento y tal? ¿O una vez que ya estás en la dinámica, realmente se pasa más o menos a No, menos? yo creo que una vez que ya estás dentro del programa, se pasa muy rápido, no, no es algo que te pese tampoco, Ujú. que sí es verdad que si fuese un trabajo como tal, que no lo haces porque tú quieres, Sí. quizás sí te pesa un poco más. Pero al ser algo que tú quieres, que tú quieres aprender, que es para ti, es para tu futuro como profesional y como persona, creo que Ujú. es algo que se pasa muy rápido, que no. Y además porque casi cada sesión vais aprendiendo cosas y al final es como Efectivamente. esa dopamina de aprendizaje, decir, oye, he aprendido esto, lo aplico. Efectivamente, esa es. Porque si tú cada fin de semana vas aprendiendo cositas nuevas y aparte refrescas también cosas de los anteriores módulos y lo vas aplicando y vas diciendo, uy, que este detalle se me había Guay. pasado y tal. Se pasa la hora muy, muy rápida, muy Genial. amena. Pues Belén, tengo imágenes para ti Oh, de la entrevista inicial que hicimos, de cuáles eran las expectativas y vamos a ver exactamente si se han cumplido o no. vale, El volumen ya está al máximo, tú ahora le das ahí al vale, play. Se escuchará flojito quizás. vale. Pues creo que me puede aportar mucho, ¿Vale? mucho, personalmente y profesionalmente. Qué vergüenza. Yo desde muy pequeña sabía que de mayor quería ser entrenadora Vale.
y llevo desde muy, muy pequeña entrenando en grupos reducidos, Qué por guay. lo que es algo que me encanta esa metodología y creo que Igual Activa me puede aportar esa metodología y esos conocimientos que a lo mejor en la carrera no se han visto tan en profundidad Ujú. para poder desarrollarme en un futuro como una buena Sí, para profesional. cambiar de lado, ¿no? De estar recibiéndolo a ser quien la imparta. Sí, efectivamente. Qué guay. Además, me gusta mucho que Igual Activa trabaje con usuarios de una edad bastante mayor Vale, porque me siento muy cómoda trabajando con ellos vale, guay. y es con la población que yo quiero trabajar en un futuro, porque me siento muy, muy a gusto con Muy bien. ellos y veo a mi abuelo reflejado y algo que creo que puedo ser una buena entrenadora y sobre todo quiero formarme, tengo muchas ganas de aprender, mm, porque creo que me Sí. faltan conocimientos, creo que Vale. como la gran mayoría, pero es lo que más... Sí, estoy muy de acuerdo. Expectativas de aprendizaje, de trabajar con diferentes personas, sobre todo perfil senior, que también has Sí. tenido algunos grupos de entrenamiento, también algunas patologías con las que has estado trabajando. Si se han cumplido las expectativas y si realmente era lo que te esperaba o te has sorprendido por el aprendizaje, por la cantidad de cosas, de experiencias que has tenido. Pues realmente sí era lo que esperaba. O sea, yo venía con muchísimas expectativas, sabía que iba a aprender un montón, pero me llevo más cosas de las que me imaginaba que iba a aprender. Y no Vale. solo a nivel ya de conocimiento, sino a nivel personal, como tratar con las personas, que eso en la carrera, pues es verdad que no puedes hacerlo porque no estás en un entorno real. Al fin y al Sí. cabo estás haciendo las clases para tus compañeros. Que ya saben cuál es el ejercicio, que tenéis Efectivamente, confianza. además que son personas 20 años, Sí. cuando ya te pones delante de una persona que de verdad tiene un problema, que tienes que empatizar con ella, es verdad que es totalmente diferente, una Sí. situación real, donde ya tienes que aplicar todos tus conocimientos en ese momento para... Y que además no solamente es los ejercicios que hagas, sino cómo lo hagas, cómo lo comuniques, cómo Efectivamente, generes esa alianza terapéutica. Si nosotros es verdad que aquí estamos muy sensibilizados y lo que decimos siempre, el sí. usuario es quien está en el centro y todo lo que tú comuniques, lo que hagas y lo que digas, Ujú, que es mucho más de entrenamiento, pero es lo que sostiene quizá esos efectivamente, programas de entrenamiento. sí. Entonces, te ha sorprendido ahí esa parte Muchísimo, y a mí me gusta muchísimo. muchas veces cuando lo decís que tenéis las expectativas muy altas, porque al final vais escuchando entrevistas de años pasados, se va Efectivamente, generando sí. ese hype y después decir, oye, que realmente la hemos conseguido, incluso había cosas que muchas veces a mí como coordinador me cuesta verbalizar, ese cambio a nivel personal de todo el aprendizaje que os lleváis y una vez que lo viví decís, wow, menos mal Sí. que lo hemos hecho. Te quería preguntar ahora mismo un poco más, vamos a ir primero a la parte de formación y ya luego iremos viendo lo que ha sido la Ujú, experiencia práctica. vale. En sí, los fines de semana de formación, los 120 horas que teníamos, si tuvieses que darle una nota de 0 a 10, ¿qué nota le darías solo a los fines de semana? Vale, o sea, a lo que es el contenido. El contenido formativo, Vale, yo creo que un 9 alto, sí. ¿vale? ¿Qué faltaría para llegar a Detallitos, o sea, detallido? son tonterías por no Sí. poner el 10, Además, el básicamente. 10 siempre es que algo se puede mejorar. Efectivamente, siempre hay algo que se puede mejorar, pero es que está muy, muy, muy bien. Genial. Mm. ¿Cuál ha sido el módulo que más te ha gustado y el que menos te ha gustado? Vale, yo creo que el que más me ha gustado fue es que no recuerdo el nombre, pero todo el tema del pie, todo eso, Módulo 6 que era sí, optimización de miembros inferiores. efectivamente, ese me Vale, encantó, porque creo que es lo que sí. más demanda hay ahora mismo y donde más dudas también surgen, porque Sí. es algo que no se ve, o sea, a día de Sí, hoy ¿cuál es la anatomía, la biomecánica de sí, esa no articulación? estamos tan familiarizados con el tren inferior, Ujú. entonces sí es verdad que fue el que más me gustó. Vale, Y yo creo que el que menos, así por decir sí. algo, quizá el último, Módulo 10, ¿vale? sí, pero ya por interés, o sea, ya Vale, vale. puramente por interés, que Sí, haya porque además es gustos un colores. módulo que muchas veces nos hemos planteado, decir, ya contenido de entrenamiento no tiene Efectivamente. sentido, es más el, vale, ahora que salgo ya fuera, ¿qué Mm, hago? ¿Cuáles son las problemáticas que me voy a encontrar? ¿Cómo podría exprimirle un poquito más la oportunidad? sí. Y entonces verá que se suele quedar como un poquito ahí más en Simplemente el porque aire. se me hace un poquito más pesado a mí. Ah, tiene eso. Módulo 4 de todas formas, el que pusimos los Excel, la parte de... Ese también fue durito. Ese Ese fue duro. fue duro. Lo pregunto porque se lo estoy preguntando a todos. A mí una de las cosas que me gusta, y Ismael lo tengo el pobre loco, porque se me dice, tío Álvaro, ¿cuándo vamos a tener ya el contenido más o menos fijo? Y es uno de los módulos en los que vamos a cambiar el año que viene de manera casi radical. El contenido, la idea seguirá estando, pero al final tenemos que ir siempre viendo cómo hacer que vosotros tengáis el contenido útil, que realmente os funcione y de la forma que consiga enganchar, porque al final Mm. esto no es cuestión de que yo hable de lo que me gusta, la biomecánica y tal, sino lo que vosotros necesitáis y por eso siempre Yo creo preguntaros que lo que más os guste y lo que ese menos. módulo estuvo muy bien, o sea, a mí
se fue duro básicamente porque no estamos tampoco Sí, muy puesto con la muy herramienta. puestos con la aplicación y tal. Pero sí es verdad que creo que a ese módulo se le puede sacar mucho más partido Ujú. una vez que estás fuera de la ¿Vale? carrera, porque estando con el grado y teniendo muchas asignaturas, se hace difícil exprimir ese Excel Sí. tan chulo y que te pueda dar tanta información. Es difícil. Es complicado. Además, yo una de las cosas que os valoro una barbaridad, porque cuando estaba estudiando la carrera era, vale, estoy en tercero, estoy en cuarto, como mucho un máster de fin de semana, pero no tenía que hacer mucho más que centrarme en la carrera. Vosotros lleváis la carrera, lleváis la formación, lleváis los grupos de Ujú. entrenamiento, tenéis que estar aprendiendo en las clases, aprendiendo aquí, y luego teniendo tiempo de asentarlo, llevarlo todo a Sí. cabo, tenéis los vídeos para poder volver a verlo. Es decir, son tantas cosas que muchas veces nos planteábamos en mayor. ¿Os damos más contenido sabiendo que no todo es como asumible y ya después en algún momento lo vais reciclando? ¿O bajamos un poco el nivel? Porque, pero bueno, Mm. aceptábamos siempre el que cada uno tiene su ritmo, preferimos daros de más, pero sabemos que no todo se le puede sacar el partido. Y es como tú dices, que hay veces que dices, joder, si solo tuviese esto, le hubiese sacado quizás mucha Mucho más más partido. oportunidad. Sí, es verdad, yo lo veo bien, el contenido lo veo bien, lo veo justo, o sea, Ujú, está bien. Yo me he quedado muy satisfecha. Sí podéis meter detallitos, como te he dicho, pero poquita cosa, o sea, va todo genial. Y eso es, básicamente hay cosas que si las queréis quitar es básicamente porque no podemos exprimirlo. ujú. Pero es verdad que yo luego sí lo voy a reutilizar. Claro. Que por eso la ventaja de tenerlo grabado es como, mira, si ahora no lo Sí, puedes poner foco, no pasa nada. Cuando ya llegue verano, cuando ya tengáis un parón muchísimo más grande, ya tendréis tiempo de volver a verlo y sí, por reengancharlo. eso, o sea, que yo creo que está perfecto el contenido, que aunque Genial. haya cosas que se nos escapen, Ujú, porque es normal, estamos estudiando una carrera al fin y al cabo, es difícil llevarlo todo para adelante si lo sí. quieres llevar bien. Ujú, Pero sí es verdad que de cara a futuro, como las tienes grabadas y eso es maravilloso, genial. pues sí las puedes aprovechar y vas reciclando y se agradece un montón. Genial, genial. Y a nivel del servicio, lo que es el entrenamiento, ¿cómo valoras que la Universidad de Almería te cree, digamos, esta oportunidad para vosotros los alumnos de poner no solamente a aprender más la formación, sino poner en práctica todo lo que habéis aprendido y también que los usuarios tengan un sitio de cuidar su salud a 5 minutos de su despacho? ¿Cómo valoras que la Universidad de Almería cree programas como Yo este? estoy súper agradecida y lo valoro muchísimo, más de lo que se me nota, ¿vale? Lo valoro mucho porque aparte de que está ayudando a personas, Ujú, que eso ya tiene un crecimiento personal sí, y profesional muy grande, ves y conoces a personas que no conocerías de otra manera porque no ujú, están de tu ámbito y te llevas también pues muchas personas claro. contigo. Y aparte de eso, te abre mucho las puertas al mundo laboral. Ujú, Obviamente, teniendo experiencia, redactando algún tipo de lesión o algún tipo de patología que tengan aquí los usuarios, sí es verdad que luego a la hora de afrontarlo en tu futuro trabajo, ujú, es que vas con una soltura claro. muy grande y eso en ninguna universidad se hace. Es que soy 10 meses de resolviendo problemas, Efectivamente. solventando incidentes, que ahora me imagino que en el sitio donde estás trabajando te llega una persona que no tenías contemplada, que dice, oye, pues me empieza a molestar el hombro. Ya Ya tu cabeza no entra empieza en a hacer un pánico. esquema que va para nada. Correcto. Al final ese aprendizaje, que también es una cosa que digo y te lo quiero reconocer para que siempre seamos conscientes, nosotros en Activa lo hemos intentado poner lo más fácil posible, pero el éxito de que el programa sea lo que es, al nivel en el que está y que todo el aprendizaje que tú has tenido ha estado precisamente en tus manos de aprenderlo, de empollarlo, de estar viniendo aquí a las formaciones con cara de decir, vale, me lo estoy enterando, pero llevo un momento en el que saturo, pero sigo haciendo preguntas. Sí. Es decir, esa predisposición, esas ganas con las que nos comentaba al inicio del todo, que es con la que venía, te doy la enhorabuena porque realmente has conseguido impregnarte de todo lo que podíamos obtener aquí y ese éxito te lo llevas tú porque precisamente te lo has currado. Claro. Pero sí, agradezco mucho a la universidad y a ti, Ujú, que eres el que ha hecho este programa, porque es que se agradece un montón y yo soy una persona muy tímida, ujú. que ya está trabajando en otro gimnasio y me ha costado mucho, Romper esa sí, barrera, ¿no? romper esa barrera de cliente, entrenador, y es verdad que ahora lo valoro muchísimo, muchísimo, la formación. Qué alegría, pues enhorabuena ahí. Y no sé si esto los usuarios te lo habrán mencionado de manera directa, normalmente suele ser un poco raro, pero seguramente por comentarios ya han salido. ¿Qué valor crees que tenemos los educadores físico-deportivos en la mente de los usuarios? Es decir, muchas veces los usuarios nos ven como los del chándal, los de la Sí. gimnasia. Es decir, ¿cuál es la visión que tienen los usuarios de aquí o incluso los usuarios con los que estás trabajando del rol que tenemos los educadores físicos deportivos? Yo creo que a medida que va avanzando el programa,
cada vez recibes más valor. Porque es verdad que al principio, bueno, haces sesiones generales, estás conociendo a la persona, al Ujú. entrenador, y es verdad que al principio es un poco difícil romper esa pequeña barrera, pero a medida que ya van avanzando, que ven cambios, Qué ya guay. te van valorando más tu trabajo. Y es verdad que hay una diferencia de edad bastante Ujú. importante y a veces se nota, pero cada vez pues ya te van tomando más en serio, Sí. va ganando valor ese rol. Pero cada vez, a día de hoy, ya en mi trabajo lo noto Ujú. mucho, que ya cada vez se valora más este tipo de trabajo, que antes era, como tú dices, los del chándal, Correcto. hacer gimnasia, y ya cada vez ven diferencias lo que es entrenamiento con lo que es gimnasia. Sí, Eh, entretenimiento activo. Entretenimiento activo, efectivamente. Entonces ahí yo sí es verdad que noto mucho. Qué guay. Es verdad que se van dando varias casuísticas, pero es que, por ejemplo, en Nuevas Activas pasa que al principio vais con nervios, con un poco de Sí, vergüenza, de oye, ¿cómo lo haré? ¿Cómo no lo haré? Vais consiguiendo mucha más confianza, también vais aprendiendo desde un entrenamiento muy genérico a un entrenamiento ya mucho más al detalle y los propios usuarios ven la transformación vuestra. Entonces, no solamente ven la transformación, sino que empiezan a ver, oye, pues yo este tipo de ejercicio o esta pequeña molestia no me la habían visto antes y ahora aquí una alumna, porque al final os ven como alumnos que es sí, jovencillo, que lo está sabiendo, pues, o sea, sí que saben en ese sentido y llega un momento en el que ya es como máxima confianza, ¿qué tengo que hacer? Me pongo totalmente en tus manos y ahí es cuando nosotros como entrenadores decimos, joder, tenemos la oportunidad de cuidar la salud de mucha gente y que se ponga en nuestras efectivamente, manos. Es una responsabilidad grande también, pero gusta cuando ves que tu trabajo puede generar ese tipo de impacto y aquí lo habéis efectivamente. tenido, y remarco una vez más, por la preocupación positiva que vosotros ponéis, en este caso tú, en los usuarios, que tampoco es, vengo, hago una actividad y me quito en No. medio. Aquí involucráis mucho. Sí, yo en mi caso intento empatizar mucho con la persona Mm. porque, como bien ya sabes, tengo Sí, padres que tienen bastantes problemas a nivel de salud. Entonces, yo quiero tratar a la persona como me gustaría que tratasen a mis padres qué si guay. yo los dejase en un centro. Entonces, me intento involucrar al máximo con esa persona, ya no solo a nivel de entrenamiento, sino Mm. también a nivel personal. Sí. Creo que es muy importante esa parte. Eso marca la diferencia y además me ha encantado esa frase porque muchas veces cuando vamos estudiando la carrera tenemos muchos compañeros en las clases y tal, y yo siempre me preguntaba, ¿a cuántos de mis compañeros le dejaría que entrenasen a mis padres? Porque al final, quiero o no, son las personas que tú más te preocupas, más quieres que se mime Efectivamente. y sabes que también el entrenamiento puede hacer bastante mal si se plantea de manera extraña. Aquí tuvimos la oportunidad de que tus padres, Sí, por fin de nunca haber querido hacer nada de ejercicio, si no me equivoco, efectivamente. dijeron, oye, vale, vamos a darle una oportunidad a probar. Y en este caso conseguimos que entrasen dentro de Bola Activa como un proyectillo piloto para ver si podíamos generar ese impacto también en las familias, pero con un entrenador distinto. ¿Cómo ha Ujú. sido un poco esa experiencia? ¿Cómo has visto a tus padres a nivel de la relación con el ejercicio? Cuéntame un poco cómo crees que ellos lo han vivido, si te han comentado algo. Bien, la han vivido bien. Aparte del entrenador que tenía también era cercano, Ujú. pero han estado bien. Es Guay. verdad que han faltado ya los últimos meses, Ujú. pero ya ha sido por temas personales. Pero bueno, han venido, han experimentado. Vale. Ellos tuvieron una mala experiencia en otro Ujú. gimnasio, entonces venían ya. Como con susto o miedo. Efectivamente, por eso no han querido probar otro centro. Ya al venir aquí con una persona también que conocía y sabiendo que iba a tratarlos bien, teniendo en cuenta sus patologías, Claro. pues ya sí es verdad que empezaron a venir, les gustaba y se veían mejor. Vale. Es verdad que ahora lo han tenido que dejar otra vez, pero ya estamos otra vez intentando retomarlo. Pero ya al menos han roto un poco esa barrera Sí, de, oye, el ejercicio puede que sea bueno para mí efectivamente, eso es muy y importante. darle ese voto de confianza. Sí. Qué bien. Pues me alegro Así que por porque esa parte agradezco al programa sí. por. Yo es que cuando me lo contaste, al Sí, final lo empatizaba mucho con igual con mis padres. Digo, es que nosotros como entrenadores tenemos la fortuna o tenemos la oportunidad de sí, conseguir darle esa píldora que es el ejercicio a usuarios, pero si lo hacemos mal, los condenamos a que nunca más vayan a hacer ejercicio. Entonces, efectivamente. cuando ya habían tenido una mala experiencia, digo, joder, pues que se vengan aquí, que lo prueben, porque ese pequeño cambio, que habrán sido muy poquitos meses y tal, pero sí le puede suponer un cambio bastante grande en el Sí, resto del tiempo. sí. Hay que buscar ahora, dónde, cómo, pero ya al menos Sí, esa pero ya pequeña al barrera menos ya se atreven, la han ido por lo menos. teniendo. Genial, me alegro un montón. ¿Qué le Así que, dirías a un alumno que el año que viene podría estar, como tú estuviste, en cuarto de, no sé si apuntarme? ¿Qué le dirías a un alumno el año que viene puede entrar? es la oportunidad de su vida. ¿Sí? Es lo mejor que tiene la universidad. ¿Vale? Para mí ha sido un cambio brutal.
tanto para dar un salto a nivel laboral y también un salto de alumna profesional. Es que lo he visto un montón. O ¿En sea, qué sentido? Porque eso muchas veces lo menciono, que para mí el cambio grande que tenéis que hacer, pero ¿cómo lo has sentido tú? yo he sentido que los conocimientos Ujú. que he adquirido en el programa me han hecho dar ese salto de ¿Vale? alumna a profesional. Porque no es lo mismo llegar al mundo laboral con los conocimientos de la carrera, que los tienes ahí, Como sí, superficiales. no están, es que no están, no Ujú. están. Porque al fin y al cabo tú vas a aprobar la asignatura. Sí, eso es cuestión de incentivo. Es decir, tú buscas Efectivamente, aprobar, entonces me lo aprendo para aprobarlo en un examen, esa, pero pero si luego se te olvida, porque al fin y al cabo no es algo que tampoco llame mucho la atención, si no es la asignatura que te gusta. Entonces, si tú entras aquí es porque sabes que quieres aprender y sabes mm, que te gusta este ámbito. O quieres experimentar si te gusta o sí no. te gusta o no. Que también un gran aprendizaje muchas veces Efectivamente, saber lo que no nos lo que no gusta. nos gusta, entonces me quedo con eso. Y ese salto que da Ujú. es increíble de conocimiento. Es que no es lo mismo llegar sabiendo que haces una sentadilla que llegar sabiendo dónde te tienes que fijar al hacer la sentadilla. Si una persona tiene equipatología, no puede hacer la sentadilla de esta manera. Entonces, es O que sea, al ver lo que hace un movimiento raro, dice, esto ya efectivamente, me suena, tengo que tirar por otro lado. analiza a la persona. Qué guay. Así que no se lo piense. Que Perfecto. puedes llevarlo perfectamente. Yo soy una persona que he sacado la carrera con nota Bien. y he podido llevarlo todo bien. Realmente se puede, es verdad que implica compromiso, Esa es, responsabilidad, eso saber sí. que incluso en ese momento, ya te preguntaría, porque sé que ahora has estado en un momento pico de máximo trabajo, fuera y Sí. todo eso, quizás al principio hay un momento que nos agobia, de decir, oye, estoy sacando la carrera, estoy sacándome la formación, Quizá en época de exámenes, época de pero exámenes son los puntos, pero bueno, aquí se baja un poquito el nivel y tampoco pasa no pasa absolutamente nada, son nada. poquitas semanas, pero también vais aprendiendo poco a poco esa tolerancia al estrés, tolerancia a Sí. preocupaciones, que ahora me imagino con toda la carga que llevas, si te pones a mirar atrás, dices, hostia, pues a lo mejor no era tanto lo que en Ahora su momento te mismo agobia. pagaría por volver, ¿eh? O sea que Entonces, sí, yo creo que esto también es una cosa, igual que si ahora miramos selectividad, mirando hacia atrás, que ahí nos agobiaba a lo mejor un montón y ahora dices, sí, hostia, pues no era para tanto, pero es verdad que entender que hay que ir consiguiendo esa tolerancia también al estrés, a las sí. preocupaciones y que al final se consigue sacar y, como tú has dicho, con buena nota y buen rendimiento aquí, que eso Sí, se puede se cumplir en puede ambos hacer lados. perfectamente. Si tuviese que terminar la frase para mí o al activáis, Para mí la activa un cambio. es un cambio, ya como he dicho, a nivel profesional y a nivel personal. Ujú. Me llevo un cambio como persona, porque creo que también a la hora de comunicar, yo soy una persona, como te he dicho, muy Sí, tímida y me ha abierto un montón a comunicar a las personas como yo quiero comunicar, sí. comunicar, que es muy importante. Y en el mundo del entrenamiento, es que ahora mismo me valoro como entrenadora. Mm. Quizás si salgo de la carrera sin hacer la formación, no tengo este valor. Sí, sí, y En- además ese valor diferencial, porque al final, Efectivamente, porque ahora mismo llega otra persona en mi trabajo y no tienen esta formación si no han hecho aquí sí. la carrera. Y se nota un montón a la hora de Sí, porque solventar no, problemas. yo creo que no sé tú cómo lo verías, pero no es solamente los ejercicios, pues lo poníamos como en ese iceberg, que los ejercicios es lo que se Sí, ve, sino es la filosofía que detrás, el por qué realmente trabajamos, a qué le damos valor y a qué no. Y fíjate que al final, oye, yo me preocupo por la persona, entonces lo que yo comunique en la sesión o cómo te comunique que estás haciendo mal o bien este ejercicio, sí, ya va a condicionar. Si yo efectivamente. pienso que lo único importante es el ejercicio, la velocidad de ejecución, la carga, la RM o cualquier cosa, me estoy dejando a un lado muchas Mucho, variables y mucho. te puedo estar soltando cada bordería, cada cosa por la boca que ni siquiera soy consciente. Ujú. Entonces yo creo que ahí ese cambio desde dentro al final se mira manifestando. Sí, y que es verdad que llega, era una persona joven, Mm, ¿vale? Y los usuarios que suelen entrenar van desde los 40, sí, para 50, más arriba, o menos la media de edad. Y es verdad que si tú no eres profesional, te siguen viendo como una alumna, no te toman en serio. correcto. Entonces tienes que marcar esa diferencia, ese pequeño salto de tanto a la hora de comunicar como a la hora de presentar tu trabajo y De de seguridad, de seguridad. confianza. Y es verdad que Wall Activa es que te da esta seguridad porque ya te está poniendo esta situación real, te Qué está guay. mandando a la pista ya a hacer el trabajo. Entonces, sí es verdad que yo eso lo Qué valoro un guay. montón, un montón. ¿Qué, con qué te quedarías de toda la experiencia, de todos los grupos que has tenido, desde los seniors, del resto de los usuarios?
¿qué te quedarías con algún momento que dijese, hostia, este momento me gustó, este momento me llamó la atención? ¿Tienes alguna anécdota así que te quede especialmente todo este tiempo? Bueno, a ver, yo al final, al tener que irme Sí, al final de curso. la última semanilla, me quedo con una frase que me dijo un usuario, que Vale. es verdad que yo es el usuario que más cambio he visto, tanto a nivel de salud como a nivel personal. Ujú. Me dijo que le había devuelto la vida. Guau. ¿Por Dice qué? que le había devuelto la vida porque estaba en un sin vivir, se veía muy mal, se veía tanto a nivel de salud como a nivel Ujú. personal, y que ahora se veía renovado, que hasta se lo decía a su mujer, que parecía otra persona, o sea, que le había devuelto la vida. Entonces eso es que, vamos, Eso te toca la es patata al que final. totalmente, o sea, Qué es lo que guay. me llevo. Y bueno, me llevo todos los usuarios, obviamente, Ujú. que ya son parte de mí también, Sí. pero ese en especial, Sí, yo creo también es porque es como donde más se magnifica realmente el sí, trabajo que podéis hacer, pero cuando eso lo ves, dice, oye, a lo mejor en diferentes escalas lo habrás visto en todos los usuarios que se mueven sí. mejor, con más fuerza, pero cuando ves cosas así, dices, Cuando joder, ves un cambio tan grande, mm, era una persona que venía con una actitud cifótica muy, muy pronunciada, esa, y yo me fui de aquí y ya no la tenía. qué guay. Entonces era Pues realmente enhorabuena, sigue sorprendente. teniendo esas habilidades porque realmente el ejercicio tiene que llegar a todo el tipo Sí, de población y sobre todo esa población que está peor, que muchas veces es como, no, no, reposo, no hagas nada, no cojas peso. Y realmente el ejercicio puede ser bueno, pero vamos a ese punto, tiene que ser el que esa persona necesite, como esa persona lo lleve. sí, Y ahí has demostrado con este usuario a ti misma que tienes la capacidad de hacerlo por el esfuerzo que le has metido. Y hay muchísima gente ahí fuera que necesita esa parte de habilidad. Así efectivamente. que te animo a que sigas trabajando con ese tipo de poblaciones, que consigas generar ese impacto, porque al final también es cuando más nos sentimos reconocidos y al final hay mucha gente a la que podemos llegar ahí. Y ya para terminar, te quería pedir un consejo, ya sea para mí, para el programa de Igual Activa, qué cositas podemos mejorar, qué consejo nos daría de cara al futuro. Bueno, mi primer consejo es que no dejes de hacer esta formación, porque ¿Vale? es que es increíble. Yo de verdad es lo mejor que me llevo del grado. Siento decirlo, pero es así. Al final, tu Mm, experiencia, tu es mi vivencia, experiencia y es de verdad lo mejor que he podido hacer. Y así, pequeños detallitos, nada, que sigas con las formaciones en vídeo, ¿vale? que las retoques un pelín Sí, para que se vea bien un para que poco se ahí, que se vea escuche bien, detalles que todo, tenemos que porque mejorar. eso, es verdad que cuando quieres detallar algo, consultar algo en detalle, es verdad que te hace mucho. Como que puedas, eso sí es una de Eso las es, cosas que este año queremos mirar a ver si podemos hacer, de sacar las transcripciones, sí, meternos como en algún tipo de índice que tú puedas decir, vale, tengo esta duda, no me tengo que ver, vale, era en el módulo X, el módulo 3 por ejemplo, ya, pero dentro de las 12 horas, ¿dónde estaba esa parte? eso ¿Dónde es. no? Ahí tenemos todavía margen de Son trabajar. detallitos que quizá a la hora de luego consultar alguna duda, sí es Vale, verdad que ayuda un montón. tomamos nota porque efectivamente siempre, y la hora que está ahí atrás ahora, en Sí, verano es como, vale, quiero mejorar esto, quiero cambiar esto. Y son detalles que muchas veces dices, bueno, es muy poquita cosa, pero sí, es un detallito. marca quizá muchas veces esa experiencia de uso, que oye, si ya tenemos las cosas bien, aquí hay que buscar siempre esa perfección. Eh, Pues te agradezco muy bien. las palabras, que sigamos trabajando en esa línea. Sí, Te animo de verdad que tienes la capacidad, tienes la actitud, tienes todo lo que para mí tendría sentido que tuviese una entrenadora que se preocupe por los muchas usuarios gracias. y que todo eso viene por tu esfuerzo, por tu trabajo, que aquí y en general te va a encontrar que el entorno te lo puedo poner más fácil o más difícil, pero cuando tú das ese cambio de ser una alumna a la que todo me lo van poniendo por delante, a ser una profesional que dice, vale, ahora soy yo quien tiene que tomar esas Efectivamente. decisiones, lo has vivido, lo has experimentado Sí, y tengo muchas ganas de ver en la persona que te vas convirtiendo porque capacidad tienes. muchas gracias. Pues Belén, nos vemos, espero sigamos teniendo el contacto, pero nos Sí, veremos en unos seguro. años a nivel profesional, que tienes mucho por Sí, delante. muchas gracias.